hay que tener el corazón muy encallecido para cuando una persona que ve por la noche todas esas estrellitas, todas esas lucecitas, para que no se pregunte ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es esto? ¿Dónde estoy yo? Ahí está entonces esa historia tan antigua de la gente que dice, no, yo soy de letras, ¿no? Esa tontería de decir yo soy de letras y no me interesan las ciencias. Eso es mentira, eso no. A mí me interesa muchísimo la ciencia, aunque soy un absoluto ignorante. Los sabios llegarán incluso a descubrir cómo se curan los constipados. Que es uno de los retos. Otro reto, ya pues mi trabajo, se descubrirán la tinta china negra que vale para llenar una estilográfica, que no, la que hay ahora no vale. Las páginas de su libro y disfrutando de las caricaturas que lo recorren, uno se da cuenta que la ciencia es una pregunta a la que llevamos miles de años dando respuesta, un homenaje a los pasos que hemos dado como especie en este planeta. Viva la ciencia es el nombre del libro de Antonio Mingote y José Manuel Sánchez Rom, que hoy recibimos aquí en Periodista Digital. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias. Es un homenaje también, leyendo las páginas de su libro, diferenciados en varios capítulos sobre ciencia, matemáticas, universo, a esa literatura científica, ¿no? Y un homenaje a esos literatos científicos que en muchos casos se enfrentaban a la muerte. Más que decir se enfrentaban a la muerte, yo diría se enfrentaban a lo desconocido, porque el gran reto, lo que mueve al científico es conocer, encontrar, descubrir, tener curiosidad. En ese capítulo que menciona de toda aquella época en la que algunos científicos empezaban a dudar de que la Tierra fuera el centro del universo y que no se moviera y todo esto, ahí, como decíamos, hay caricaturas de Mingote durante todo el libro, y hay una que nos gustó especialmente, que es aquella de podrán decir misa que la dirán, pero sin embargo se mueve, ¿no? Haciendo un paralelismo con este personaje. ¿Cómo surge el proceso de creación de todas las caricaturas que jalonan el libro? El proceso es facilísimo. Esto es, en definitiva, esto es una colaboración entre un sabio y un ignorante que soy yo. Que yo no he tenido más que hacer lo que el sabio me ha dicho que hiciera, y lo he hecho. Lo he hecho lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido. Y creo que a eso que acabas de decir, que los sabios se enfrentan a lo desconocido y se enfrentan también a la incomprensión de los demás, a la ignorancia, a la persecución, incluso a la rivalidad con otros. La ciencia es una aventura maravillosa. Sí, en eso que Antonio acaba de decir, que se enfrentan a la rivalidad, hay dibujos maravillosos, uno a propósito de Newton y Leibniz, con relación a la polémica, a la agria polémica que ambos mantuvieron sobre quién fue el primero en inventar el cálculo diferencial e integral. Antonio los ha dibujado ahí a los dos pegándose, salen símbolos matemáticos, y lo que es fenomenal, y ahí él dice que yo le he hecho lo que yo le decía, no es verdad. Por ejemplo, aparte de la creatividad del artista como es, que no se reduce ni a consejos ni a nada, simplemente el pie de ese dibujo, Newton y Leibniz hablando de sus cosas. A mí no se me habría ocurrido semejante cosa jamás. En la introducción dan un leve tirón de orejas, leve o no, tirón de orejas a algunos medios de comunicación, porque no sabemos transmitir muy bien la ciencia, nos falta algo para hacerla divertida, tal vez. Hombre, sí, es más divertido hablar de los problemas de Belén Esteban o de unas chicas de estas que los problemas de Einstein. Sí, es más divertido. Bueno, yo no sé si es más divertido, es más fácil en es cualquier más caso. fácil. Es más fácil, divertido no, porque en realidad es mucho más es aburrido, vamos. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, así, pero las entrevistas a entrenadores, a futbolistas, pero vamos, eso es lo más aburrido del mundo, si siempre contestan lo mismo. Entonces la ciencia, que es variada, es divertida. Yo creo eso, era mi profesión, pero yo creo que Antonio conteste si le parece divertida la ciencia, sin necesidad de profundizar.
Hombre, la historia de la ciencia, todo lo que hay alrededor del hecho científico es apasionante. El hecho de que el hombre se enfrente a eso, a la pregunta, lo hemos dicho, ¿por qué pasa esto? El saber por qué pasan las cosas, eso es una aventura maravillosa. ¿Ustedes recuerdan alguna vez que se han quedado mirando algo, el universo o el océano, y han dicho, ¿y cómo es esto? O sea, ¿cuál es esa pregunta que claro, primero le inquietó? ¿Recuerdan exactamente qué era? Sí, bueno, yo creo que además una de esos dos ejemplos que ha puesto, pues son muy claros. Hay que tener el corazón muy encallecido para cuando una persona que ve por la noche todas esas estrellitas, todas esas lucecitas, para que no se pregunte ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es esto? ¿Dónde estoy yo? Porque claro, ahora en las grandes ciudades levantas la vista por la noche y no ves nada, porque no ven ni estrellas, ya dentro de poco casi ni la luna. Y hay una parte muy importante de la población que vive mundial, que vive en ciudades. Esto es como los niños pequeños que ya les tienen que llevar de excursión para que vean un burro, una vaca, una gallina. La civilización está trastocando muchas cosas y eso con cierta frecuencia es perjudicial para las preguntas esas que usted decía. ¿Nos da muchas respuestas o creemos que la sociedad actual nos da ya muchas respuestas para no tener que hacernos preguntas? Nos da instrumentos para no hacernos, y esos instrumentos son como cajas negras para la mayoría de la población. ¿Y usted, don Antonio, recuerda ese momento en el que mirara algo con inquisitiva curiosidad y dijera, ¿cómo será? Pues verá, en mí hay una parte que inevitablemente, de la cual no presumo nada, que es la parte artística, digamos, la creación artística. Entonces, un artista, con perdón, pues un artista ve las cosas un poco diferentes que un sabio, que un científico, claro. Es decir, atiende más a la belleza de la cosa, a la espectacularidad del asunto, al color del cielo, más que a por qué está verde o azul o amarillo. ¿Te gusta que esté amarillo o cielo? Bueno, está. De modo que... pero ahora, lo que pasa es que, claro... ahí está entonces esa historia tan antigua de la gente que dice, no, yo soy de letras, ¿no? Esa tontería de decir yo soy de letras y no me interesan las ciencias, eso es mentira, eso, ¿no? A mí me interesa muchísimo la ciencia, aunque soy un absoluto ignorante, ¿no? Una persona, un científico. Ya lo dice José Manuel, tan importante es saber quién escribió el Quijote como saber quién hizo la teoría de la relatividad, por Dios. Por lo menos eso, ¿no? Forma de conocimientos, saberes humanísticos, en la medida en que es un producto de los humanos. Por ejemplo, las facultades de historia. Es inconcebible, en general no existen en las facultades de historia cursos sobre historia de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo se puede comprender el mundo? ¿Cómo se puede comprender el siglo XIX, el XX, sin recurrir a la ciencia y a la tecnología? No puedes explicar nada, ni cómo vivían, ni los movimientos económicos, etcétera, etcétera. Así que mal. Lo importante, de todas maneras, para esa cultura científica, para que no exista el divorcio, las dos culturas esas de las que habló aquel inglés, Snow, es la enseñanza media, primaria y secundaria. Curioso, porque los sabios, los científicos, habláis de las carencias en la formación, en la comunicación con los alumnos, pero los de letras también se quejan, de modo que se quejan los unos y los otros. ¿Qué está pasando con la educación? Sí, bueno, está pasando algo catastrófico, que todo está mal. Yo creo que se quejan, sí, efectivamente, es verdad. Fíjate, Padrado se queja de que no hay manera de quejarse de que estudian ni griego, ni latín. Pero pero fíjate que el número de horas que los alumnos tienen es limitado. Si hay que elegir, ya sé que en particular Adrado no estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay que elegir entre el griego y física y química, pues más física y química que griego. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es que esto es un saber actual.
Pero en cuanto a tu comentario inicial, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que la gente... no hay peor enemigo que la ignorancia. Aquellos que ignoran algo, pues dicen eso no vale para nada, o eso es muy difícil, o tal. Y entonces, precisamente, en la enseñanza secundaria es donde se puede aliviar, se puede familiarizar a los jóvenes para que no vean con ese temor o desprecio al mundo científico. Es decir, si la religión y la ciencia en ese sentido están contrapuestas, que el avance de una reduce espacio de maniobra a la otra. Hemos llegado a la almendra de la cuestión. Creo que hay que decir una cosa, que es que hay científicos que no son creyentes y hay científicos que sí que lo son, de modo que no es incompatible ser creyente de una religión con ser científico, creo yo, ¿no? Sí, eso es un hecho, porque existe. Yo creo que de todas maneras responde a actitudes diferentes. El creyente tiene fe, y es la fe, es confianza, no preguntarse, simplemente tomar por cierto algo, mientras que no hay ciencia, el científico debe poner en cuestión todo, es el dubitativo permanente. En ese sentido son espíritus diferentes, pero como ha dicho Antonio, el hecho es que hay extraordinarios, hay y sin duda creo que habrá científicos que son muy creyentes. Yo lo entiendo con dificultad desde este punto de vista, pero es un hecho. En cuanto a si la ciencia ha reducido a un poco el territorio de actuación de las religiones, yo creo que sí. Pongamos el caso de Galileo. Es el instrumento, desde mi punto de vista, más mejor que los humanos han inventado para librarse de mitos. Eso de la religión, yo creo que la ciencia lo que ha hecho es limpiar las religiones de muchas cosas superfluas. Dejarlas más bien en... Dios creó a la mujer de la costilla de Adán. Pues eso... claro, luego las religiones han esforzado en decir esto es una metáfora, y en ese sentido es como dice Antonio, han limpiado. ¿Qué fronteras creen que debemos traspasar batir en este no hay siglo? Fronteras, no hay fronteras, todas las fronteras. ¿No? Sí, simplemente ¿cómo vamos a hablar de fronteras cuando los aquí presentes, que ya tienen unos años, pues han visto cómo ha cambiado tanto el mundo en el que vivían, los instrumentos con los que se han relacionado, de comunicación, por ejemplo? Pues precisamente nosotros pensar en fronteras que van a permanecer durante un tiempo, pues es difícil pensar el estado. Fíjate que yo tengo tantos años como para haber visto la aparición de la radio, para empezar. El teléfono... Las radios de válvulas, que tardaban en calentarse. He visto cómo de repente el cine se hacía sonoro, que es el colmo. Yo iba al cine mudo. Y he visto, bueno, de ahí para acá, pues claro, puedes imaginar, el teléfono, las comunicaciones, y en la ciencia de la medicina, la penicilina. Yo he visto aparecer la penicilina. Antes de mí no había penicilina. Y habrás mandado tus dibujos o los has llevado en mano o con un propio, ¿no? Lo llevo ahora por el correo electrónico. Bueno. Antonio me enviaba, que estaba de vacaciones este verano, en la playa, hacía sus dibujos, me los escaneaba y me los mandaba por correo electrónico para que yo los viese. Hablarme a mí de fronteras me parece imposible, no hay fronteras. Dicen que entre sus lectores deberán de estar los niños, ¿no? Sí, claro. Para que se diviertan un poco con todo esto. Al principio este libro era para niños, ¿no? Luego ha salido para más mayores. Bueno, sí, efectivamente. También es para niños. También es para niños. Me acuerdo un día Antonio me dijo, pues según iba leyendo, oye, que esto no es para niños. Pero sí sostenemos que es para todas las edades. Si hay ahí un dibujo, otro de los dibujos de Antonio es él y yo, estamos dando, no sé, un libro y un instrumento científico a un niño y a una niña, y el pie pone, sois pequeños pero no tontos.